Buenos días, ¿cómo están todos? Muy buenos días. Buenos días, ¿cómo están todos? Amén, hoy es viernes, ya viernes 24 de febrero. Se nos va febrero. Amén. Buenos días para todos. Continuamos con nuestros devocionales de Salmos, hoy estamos entrando en el Salmo 74. Dice así: apelación a Dios en contra del enemigo, masquil de Asaf. O sea, el Salmo fue escrito por Asaf. Ayer fue el 73 que nosotros leímos ayer, también era escrito por Asaf. Asaf era uno de los salmistas, uno de los que estaban encargados de la alabanza en la época de Salomón y David. Él estuvo ahí en el reinado de David y en el reinado de Salomón. Y aquí entonces el Salmo 74 dice apelación a Dios en contra del enemigo y comienza hablando sobre la destrucción del templo. O sea, fue un momento difícil para el pueblo de Israel. Vemos el Salmo que comienza hablando sobre eso, pero lo interesante de todo esto es que algunos estudiosos dicen que este no era el Asaf que sirvió en la época de David y Salomón, porque en la época de Salomón fue cuando se construyó el templo, y el templo fue destruido mucho después por los babilónicos, cuando Israel fue llevado cautivo para Babilonia, y los babilónicos destruyeron todo, destruyeron ciudad, destruyeron templo y fueron llevados cautivos. Sucedió mucho después. Entonces algunos piensan que este salmo fue un salmo profético. Asaf ya estaba profetizando lo que iría a suceder. Y él comienza en este salmo, en el Salmo 74, dice: ¿por qué, oh Dios, nos has desechado para siempre? ¿Por qué se ha encendido tu furor contra las ovejas de tu prado? Acuérdate de tu congregación, la que adquiriste desde tiempos antiguos, la que redimiste para hacerla la tribu de tu herencia, este monte de Sión donde has habitado. Dirige tus pasos a los asolamientos eternos, a todo el mal que el enemigo ha hecho en el santuario. Tus enemigos vociferan en medio de tus asambleas, han puesto sus divisas por señales, se parecen a los que levantan el hacha en medio de un tupido bosque, y ahora con hachas y martillos han quebrado todas sus entalladuras. Han puesto a fuego tu santuario, han profanado el tabernáculo de tu nombre, echándolo a tierra. Dijeron en su corazón: destruyámoslos de una vez. Han quemado todas las sinagogas de Dios en la tierra. Entonces, este salmo fue escrito en un momento trágico, en un momento de destrucción, donde los enemigos destruyeron, por lo que vemos en el Salmo 74, destruyeron el templo, destruyeron todo lo que tenía que ver con Dios, destruyeron el tabernáculo, destruyeron las sinagogas. O sea, ellos destruyeron todos. Y vemos entonces que este es un salmo de desesperación, un salmo de clamor, un salmo donde el salmista Asaf clama al Señor con desespero y le dice: Señor, ¿por qué nos has desechado para siempre? ¿Y por qué se ha encendido tu furor contra las ovejas de tu prado? Entonces, una cosa es ser desechado por Dios. Una cosa es cuando Dios desecha, o sea, Dios abandonó, Dios no está con ellos, Dios se olvidó de ellos, Dios no habla más con ellos, Dios no manifiesta su poder, no hace sus milagros, Dios no demuestra más su presencia,
O sea, una cosa es ser desechado, como dice aquí, por Dios. Pero aparte de ser desechado, dice el salmista, Señor, ¿por qué se ha encendido tu furor en contra de las ovejas de tu prado? Si nosotros vemos el contexto en este momento del Salmo, y si vemos toda la historia de Israel, vemos que Israel fue un pueblo que constantemente estuvo desviándose de los caminos del Señor. Constantemente se apartaban de Dios y cuando se apartaban de Dios hacían cosas que eran tremendas, cosas que realmente eran abominación contra Dios. Ellos cuando se apartaban de Dios eran para correr, buscar otros dioses, ofrecer sacrificio a dioses paganos, al punto muchas veces hasta de entregar niños para sacrificios que eran sacrificios de humanos, que son cosas que Dios abomina y abominaba en aquellas épocas, que eran los sacrificios de humanos. Pero el pueblo de Israel llegaba a momentos así realmente bajos espiritualmente. Y 2 por 3 vemos el pueblo desviándose de Dios, el pueblo aceptando cultura, aceptando cosas, cultos paganos, aceptando ídolos, dioses de otros pueblos. Y cuando eso sucedía, que el corazón de ellos se desviaba de Dios, Dios tenía que enviar sus profetas a decirles: arrepiéntanse, si no la ira de Dios va a venir sobre ustedes. Cambien de vida, arrepiéntanse, vuélvanse a Dios. Y el pueblo endurecía sus corazones y Dios entonces permitía, no es que era el plan y el propósito de Dios, que muchos pueden ver las cosas que sucedían con el pueblo de Israel allí en el pasado y pueden decir: no, Dios es malo. ¿Por qué que Dios permitía que fuesen azotados? ¿Por qué que Dios permitía que fuesen llevados como esclavos, siendo oprimidos como sucedió allí en Egipto, que estuvieron casi 400 años allí, más de 400 años, y la mayor parte de esos años fueron esclavos al punto que tuvieron que clamar a Dios? Y dice la Biblia que Dios oyó el clamor de su pueblo y levanta a Moisés para libertar su pueblo, porque el pueblo clamó por causa de la opresión, por causa del peso, de la carga, por causa de la opresión de Egipto, de los egipcios. El pueblo clama a Dios y Dios oye su clamor y responde. Y vemos entonces que la historia del pueblo de Israel es una historia así: se levantan, buscan, se arrepienten, caen, se vuelven atrás de otros ídolos. Dios levanta a un profeta, el profeta los alerta, el pueblo no escucha, es llevado cautivo, en la cautividad el pueblo se arrepiente, se vuelve a Dios, comienza a buscar a Dios. Ahí se afirman, Dios comienza a manifestar su poder en medio de su pueblo, los enemigos son derrotados, el pueblo cae nuevamente, se vuelve atrás de ídolos, deja de buscar a Dios, otra vez son llevados cautivos. Dios permite que plagas, Dios permite que enfermedades, Dios permite que destrucción venga sobre el pueblo de Israel para que ellos puedan buscar a Dios. Y Dios entonces siempre manifiesta su amor. ¿Por qué? Porque infelizmente era la manera de que el pueblo pudiese buscar a Dios, porque ellos realmente se apartaban de los caminos de Dios. Pero había algo interesante en todo eso, es que aún por más desviados que estuvieran, aún por más mal que pudieran estar, cuando ellos clamaban a Dios, Dios oía el clamor de su pueblo, porque Dios había hecho un pacto, una alianza con Abraham, con Isaac, con Jacob. Entonces, por causa de la alianza que él tenía con aquellos patriarcas, Dios tenía que cumplir esa alianza. Y cuando el pueblo clamaba, él respondía. Y aquí vemos entonces a Asaf clamando a quien podía clamar, clamando a quien podía solucionar sus problemas. O sea, esta oración o este salmo de Asaf era una queja delante de Dios. Y ahí uno puede decir: pero ¿cómo nos vamos a quejar delante de Dios? Sí, por lo menos él sabía a quién quejarse. Muchas personas se quejan delante de los hombres. Muchas personas se quejan delante de aquel que no puede solucionar su problema.
uno como pastor y uno como a veces teniendo contactos con personas cristianos y no cristianos, muchas veces en la calle, es muy común que las personas vengan a uno, no sé, yo creo que por causa hay gente que ni sabe que somos pastores o cristianos y vienen, ¿verdad? Vienen muchas veces y le sueltan a uno todos sus problemas. Le sueltan a uno todas las crisis que están enfrentando, problemas familiares, problemas matrimoniales, problemas con los hijos, problemas en el trabajo. Como que las personas buscan en quién descargar todos esos problemas que ellos están cargando dentro de sí. Como que las personas buscan una fuga para contar sus problemas. El problema es que muchas veces las personas traen sus quejas delante de aquel que no puede solucionar sus problemas. Muchas veces las personas se quejan, a veces se quejan delante de un hermano, que el hermano es nuevo convertido, y en vez del hermano ayudarlo, producimos desánimo en ese hermano. Muchas veces traemos nuestras quejas delante de miembros de nuestra celda, nuestra iglesia, pero que no tienen la madurez suficiente para ayudarnos, o a veces son hermanos carnales o personas carnales, naturales, que usted les cuenta sus problemas y ellos en vez de ayudar le echan más leña al fuego, avivan más la llama de aquel problema y lo hacen peor. Pero aquí vemos que Asaf, el salmista, sabía a quién recurrir. Él recurrió a Dios y trajo todas sus quejas delante de Dios. Por eso es muy importante, si usted muchas veces tiene quejas, si muchas veces usted no está conforme con algo, tráigalo delante de Dios, presénteselo a Dios. Antes de hablar con cualquier persona, hable con Dios. Señor, mira mi situación, Señor, mira este problema. Señor, ¿por qué sucede esto conmigo? Señor, ¿por qué está sucediendo esto aquí? Dime qué es lo que debo hacer, qué es lo que debo cambiar. Dime, Señor, explícame porque no entiendo. O sea, debemos traer a Dios nuestros problemas. Claro que sí, tenemos en nuestra iglesia hermanos más maduros que nos pueden ayudar y es bueno que usted traiga sus problemas delante de aquellos hermanos más maduros en la fe que nos pueden ayudar, pero no soltar a cualquier persona sus quejas. La Biblia dice que no podemos soltar o darles perlas a los puercos. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que lo que es precioso para nosotros no podemos colocarlos en el oído de cualquier persona. No podemos colocarlo en la boca de cualquier persona porque muchas veces las personas usan después eso que nosotros les contamos para hablar mal de nosotros, para compartírselo a otra persona y burlarse de nosotros. Por eso necesitamos saber a quién compartir nuestras quejas, a quién compartir nuestros problemas. ¿Verdad? Una de las cosas que nosotros siempre enseñamos, nunca cuente sus quejas, nunca suelte sus quejas con personas que no tienen madurez suficiente para oírlo. ¿Por qué? Porque eso puede contaminar, eso puede desanimar a otros. Aquí entonces el salmista Asaf dice al Señor: Señor, ¿por qué tú nos has desechado para siempre? ¿Por qué se ha encendido tu furor contra las ovejas de tu prado? ¿Por qué? Él dice: acuérdate de tu congregación, la que adquiriste desde tiempos antiguos, la que redimiste para hacerla la tribu de tu herencia. Señor, somos tu pueblo, no somos pueblo solamente hechos por ti, sino que somos pueblo adquirido. Tú nos adquiriste, ¿verdad? Fuimos adquiridos por ti. Dice, la que redimiste para hacerla la tribu de tu herencia. Este monte de Sión donde has habitado, dirige tus pasos a los asolamientos eternos y todo el mal que el enemigo ha hecho en el santuario. Tus enemigos vociferan en medio de sus asambleas y han puesto tus divisas por señales. El hacha en medio del tupido bosque. Y ahora con hachas y martillos han quebrado todas sus entalladuras. Han puesto a fuego tu santuario, han profanado el tabernáculo de tu nombre echándolo a tierra. Dijeron en su corazón: destruyamos
destruyámoslos de una vez. Han quemado todas las sinagogas de Dios en la tierra. O sea, el enemigo destruyó todo. Dice, destruyó el templo, destruyó el tabernáculo y destruyó la sinagoga. Usted sabe que en las épocas bíblicas el pueblo de Dios tenía el templo, ¿verdad? Fue como dije aquí al inicio, el templo fue construido allí en la época de David, de Salomón mejor dicho. David fue el que tuvo en su corazón el deseo de construir un templo para Dios. Pero cuando él fue a construir el templo, Dios le dice, mira David, vos no vas a poder construir el templo, por causa de que has sido un hombre sanguinario, o sea, has matado mucha gente, has derramado mucha sangre, porque David era un guerrero poderoso, un guerrero que había ganado muchas batallas, y Dios le dice, mira, tu intención es muy buena, me agradó tu intención, el deseo de tu corazón, pero ¿quién va a construir el templo? Va a ser tu hijo Salomón. Y la Biblia dice que en la época de Salomón, por causa de David haber vencido todos sus enemigos, en el reinado de Salomón hubo paz en Israel. Salomón no tuvo que luchar contra enemigos. Y por causa de esa paz, cuando el pueblo no está luchando en la batalla, tiene más tiempo para edificar, construir, hacer cosas. Y entonces en la época de Salomón fue construido el templo. Por eso decía que este salmo es un salmo probablemente profético. ¿Por qué? Porque Asaf no vivió ese tiempo de la destrucción del templo. Pero sí él declara aquí de esa destrucción que fue destruido el templo. Los enemigos trajeron sus imágenes, sus tallados, las colocaron profanando el templo, destruyeron el tabernáculo, destruyeron las sinagogas, y en la época, como decía, en esa época bíblica, existía el templo. El templo era donde una vez por año todo el pueblo de diferentes partes del país y de otras ciudades, de otros países, venían para ofrecer sacrificio a Dios. Y habían varias fiestas que el pueblo realizaba durante el año que tenían que venir para Jerusalén, que era donde estaba el templo. Solo que ellos también se reunían en las sinagogas. O sea, el templo quedaba en Jerusalén, pero las sinagogas quedaban en las tribus, en las ciudades. Y el pueblo se reunía en las sinagogas, era para estudiar la palabra de Dios y para orar. O sea, en el templo eran donde se ofrecían los sacrificios, donde las personas traían los animales para ser sacrificados y ofrecer ofrendas, sacrificios por causa de los pecados, sacrificios por causa de lo que Dios había hecho en su vida. Todo eso sucedía en el templo. Las sinagogas eran donde no había sacrificio, pero el pueblo se reunía para orar y estudiar la palabra del Señor. Y aquí dice la Biblia, según Asaf, que aún las sinagogas habían sido destruidas. O sea, fue destruido todo lo que tenía que ver con reunión a Dios, con culto a Dios. El pueblo fue llevado cautivo. Y decía entonces aquí Asaf, Señor, ¿por qué permitiste todo esto? Y él dice después, en el versículo 9, dice, no vemos ya nuestras señales, no hay más profeta, ni entre nosotros hay quien sepa hasta cuándo. ¿Hasta cuándo Dios nos afrentará el angustiador? ¿Ha de blasfemar el enemigo perpetuamente tu nombre? ¿Por qué retraes tu mano? ¿Por qué escondes tu diestra en tu seno? Él le decía al profeta, dice, Señor, haz algo. ¿Por qué es que no vemos más, Señor, tu mano? Señor, ¿hasta cuándo? La situación era tan caótica en el pueblo de Dios que ya no había ni siquiera más profeta, ¿verdad? Si nosotros vemos en la época allí del reinado de Saúl, fue un reinado caótico, fue un reinado deprimente, fue un reinado terrible, el reinado de Saúl. Porque si nosotros vemos allí en la época de Saúl, que reinó 38 años casi, o sea 40 años, pero los 2 primeros años
Saúl reinó conforme al propósito de Dios. Después se desvió totalmente y Dios levanta en aquella, un poco antes, mejor dicho, antes del reinado de Saúl, Dios levanta al profeta Samuel, que fue en la época de Elí, el sacerdote. Y la Biblia dice que en aquellos días que el profeta Samuel fue levantado, escaseaba la palabra de Dios en medio del pueblo de Israel, no había jueces, no habían leyes, y el pueblo hacía lo que bien le parecía. No había palabra de Dios, no había profeta. Fue un tiempo realmente mal en medio del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque no había palabra, la palabra escaseaba, no había profeta, no había palabra de Dios. Y aquí en este contexto que Asaf dice también, era un momento similar a ese. Dice, Señor, los enemigos vinieron, destruyeron todos y no vemos más señales, no vemos más profetas. Señor, no hay nadie en nuestro medio que sepa, que nos pueda decir, que nos pueda hablar de tu parte para decirnos hasta cuándo será esto, hasta cuándo este castigo, hasta cuándo esta opresión, hasta cuándo el enemigo se va a levantar contra nosotros para burlarse de nosotros, Señor, para blasfemar contra ti. ¿Hasta cuándo? Decía Asaf, ¿hasta cuándo, Señor, tu mano está retraída? Señor, ¿hasta cuándo no veremos nada suceder? O sea, él traía delante de Dios la situación, dice, Señor, en otras palabras, Señora, ¿hasta cuándo? No sabemos hasta cuándo va a suceder. Era algo desesperador, porque imagínense, normalmente cuando Dios hacía algo, cuando el pueblo se desviaba y Dios levantaba un profeta, ¿verdad? Los profetas venían y decían, Dios va a permitir que suceda esto, esto y aquello, pero en tanto tiempo, si ustedes se arrepienten, Dios va a sanar su nación, Dios va a restaurar su nación. Pero aquí llegó un momento donde Dios se cayó, donde no se oía más la voz de Dios, donde no se veían más las señales de parte de Dios, como que Dios había realmente, como decía ya en el inicio el salmista, Señor, ¿hasta por qué te has escondido, has encendido tu furor contra nosotros y por qué nos has desechado? ¿Verdad? Decía, ¿por qué retraes tu mano? ¿Y por qué escondes tu diestra en tu seno? Y dice aquí el versículo, continúa como que encierra aquí, ¿verdad?, el parágrafo, y aquí comienza a declarar la grandeza del Señor, y él dice, pero Dios es mi Rey desde tiempo antiguo, el que obra salvación en medio de la tierra. Dividiste el mar con tu poder, quebrantaste cabezas de monstruos en las aguas, magullaste las cabezas del Leviatán y lo diste por comida a los moradores del desierto. Abriste la fuente y el río, sacaste ríos impetuosos. Tuyo es el día, tuya también la noche. Tú estableciste la luna y el sol. Tú fijaste todos los términos de la tierra. El verano y el invierno tú los formaste. Acuérdate de esto, que el enemigo ha afrentado a Jehová y pueblo insensato ha blasfemado tu nombre. No entregues a las fieras el alma de tu tórtola y no olvides para siempre la congregación de tus afligidos. Mira el pacto, porque los lugares tenebrosos de la tierra están llenos de habitaciones de violencia. No vuelva avergonzado el abatido, el afligido y el menesteroso alabarán tu nombre. Levántate, oh Dios, aboga tu causa, acuérdate de cómo el insensato te injuria cada día. No olvides las voces de tus enemigos, el alboroto de los que se levantan contra ti sube continuamente. O sea, Asaf le dice, Señor, hemos sido afligidos, estamos abandonados, parece que no nos escucha más, fuimos desechados. Tu ira vino sobre nosotros porque fuimos totalmente destruidos. No tenemos profeta, no tenemos señales. Pero ahí de repente el salmista hace como cierra paréntesis o abre un paréntesis y dice, Señor, tú eres Dios. Señor, tú eres mi Rey desde tiempos antiguos.
tú, Señor, hiciste maravillas, tú creaste todas las cosas, tú eres todopoderoso. Señor, por eso yo traigo delante de ti mi causa, porque tú nos defenderás contra nuestros enemigos, porque tú no te olvidarás de tu congregación, de la congregación de tus afligidos. O sea, le dice, somos tu pueblo. Tal vez no te vea, tal vez no pueda ver lo que estás haciendo, pero somos tu pueblo. O sea, el salmista apelaba aquí para la promesa de Dios sobre su pueblo. Y él dice, está claro aquí en el versículo 20, mira el pacto. O sea, hay un pacto. El salmista sabía que Dios respetaba los pactos, ¿verdad? Dios tenía un pacto con el pueblo de Israel. Dios había hecho un pacto. El pueblo de Israel era el pueblo de Dios. Y el salmista aquí entendía que Dios era fiel a sus promesas. El salmista apeló a algo que sabía que Dios nunca podía fallar. Es que Dios cumple sus promesas. Que el Dios que nos promete algo, Él cumple. Establece que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Dios dijo, Él no hará. Si Dios habló, Él no lo hará. Si Dios dijo que haría, Él no lo va a hacer. Claro que Dios lo va a hacer. O sea, el salmista aquí estaba claro, Señor, mi esperanza, no escucho tu voz, no veo señales, no hay profeta, pero hay un pacto. Y ese pacto no puede ser quebrado. De nuestra parte fallamos, ¿verdad? De nuestra parte erramos, nos equivocamos y por causa de eso estamos viviendo lo que estamos viviendo, ¿verdad? Nuestros errores traen consecuencias, nuestros pecados, nuestras fallas, ¿verdad? Dios nos perdonó en la cruz del Calvario, Dios nos amó, Dios se olvidó de todos nuestros pecados, Dios no va a permitir que venga maldición por causa de los pecados que cometimos, como muchos piensan, pero hay algo que es inevitable, las consecuencias de nuestros actos, las consecuencias de nuestros errores vendrán, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que sucede? Pero hay un pacto. Y el salmista apeló para ese pacto. Le dice, Señor, mira el pacto, ¿verdad? Es el pacto del Antiguo Testamento, el pacto que Dios había hecho allí con Abraham, Isaac y Jacob. Pero hoy en nuestros días nosotros tenemos un pacto mucho mejor. Nosotros hoy tenemos el nuevo pacto que fue hecho allí a través de la sangre derramada en el Calvario. De la sangre que Jesús derramó en la cruz del Calvario, de su cuerpo que fue azotado, que fue avergonzado, que fue clavado en aquella cruz, y por causa de aquel precio en la cruz del Calvario, aquel nuevo pacto, aquel pacto que nosotros tenemos, es que podemos apelar al pacto. En tiempos de crisis, en tiempos de luchas, en tiempos cuando no vemos que nada sucede, en momentos cuando parece que nada pasa en nuestras vidas, que estamos muertos espiritualmente, podemos clamar por ese pacto. Podemos clamar por esa promesa, Señor, no siento nada, no veo nada, no sé lo que está pasando, parece que todos los problemas están contra mí, que salgo de un problema y entro en otro problema, Señor, parece que cada vez las cosas están peor, pero acuérdate, Señor, de tus promesas sobre mi vida. Acuérdate, Señor, que tú me prometiste esto y aquello. Y no quiere decir, como decía el profeta, Señor, acuérdate. No quiere decir aquí en el versículo 18, él decía, acuérdate de esto, Señor. Como que Dios se olvidase, pero en verdad Dios no se olvida y el profeta no estaba diciendo, acuérdate, Señor, porque te olvidaste. En verdad ese acuérdate no es para Dios, ese acuérdate es para nosotros. Cuando nosotros decimos, Señor, acuérdate del pacto que hiciste con nosotros, ¿verdad? Dios no se olvida, Dios no tiene amnesia. Dios no es, ay, me olvidé porque me puse a hacer otras cosas, no. Con Dios no sucede esas cosas, Él se acuerda todo el tiempo. En verdad, ¿quién no se acuerda? Somos nosotros. Y muchas veces cuando decimos, Señor, acuérdate que me prometiste esto y aquello otro, ese acuérdate no es para Dios. Ese acuérdate, estamos hablando a nuestra alma. Es cuando el salmista decía, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te inquietas dentro de mí?
espera en Dios, porque Él hará. O sea, en verdad cuando usamos esos términos estamos diciendo, alma mía, acuérdate de las promesas que el Señor tiene para ti. Y Él decía allí, levántate, oh Dios, aboga tu causa, acuérdate, como decíamos recién, de cómo el insensato te injuria cada día. No olvides las voces de tus enemigos, el alboroto de los que se levantan contra ti suben continuamente. O sea, en otras palabras, lo que el salmista estaba diciendo, Señor, esta es tu causa, no es mi causa. Señor, esto es tu problema, no es mi problema. Señor, el enemigo, sé que fallamos, sé que pecamos, sé que el pueblo se desvió, pero el pueblo, aquí los enemigos están afrentando a ti. Los enemigos están destruyendo lo que tiene que ver con templos, tabernáculos, sinagoga, que es tuyo. Los enemigos están blasfemando contra ti. Por eso, Señor, yo espero en ti. Yo espero de que tu mano se va a extender para acabar contra mis enemigos. Porque en verdad ellos no tocaron solamente a tu pueblo, ellos te tocaron a ti. El salmista tenía claro eso, de que los enemigos no habían afrentado al pueblo de Israel. Los enemigos no habían blasfemado contra el pueblo de Israel. Los enemigos no se habían metido contra el pueblo de Israel solamente. O sea, los enemigos se estaban enfrentando contra Dios, el Dios del pueblo de Israel. Cuando el diablo nos ataca a nosotros, cuando el enemigo se levanta contra usted, contra nuestras vidas, él no sabe con qué, mejor dicho, él sabe sí con quién se está metiendo. Él se está metiendo contra nuestro Dios, ¿verdad? Las luchas que nosotros estamos enfrentando no son nuestras luchas solamente. Dios pelea por nosotros. Cuando nosotros estamos enfrentando una lucha, un problema, una crisis, ¿verdad? Algún mal, alguna enfermedad, algún problema, Dios está con nosotros y el enemigo está metiéndose no solamente contra nosotros, sino contra nuestro Dios. Y Dios es un Dios que muestra su poder. Dios es un Dios que permite muchas veces que las cosas sucedan para glorificarse en medio de los problemas, para que los pueblos, las naciones vean y crean que hay Dios en Israel. Amén. Entonces que en estos días podamos tener esa actitud de Asaf. Señor, mira la situación, mira el problema, pero acuérdate, somos tu pueblo redimido por ti, somos tu pueblo adquirido por ti. Señor, este problema que estoy enfrentando no es mi problema solamente, es tu problema y yo sé que tú estás conmigo. Por eso mi confianza, mi esperanza de que voy a salir, de que mis enemigos serán derrotados porque ellos ya fueron vencidos en la cruz del Calvario y la victoria es segura.